Buenas, el capítulo de hoy de Culebrones TV se lo dedicamos a una telenovela que rompió récord en la televisión venezolana, Como tú ninguna, la telenovela más larga de la historia de esos melodramáticos rosas escrito por Alberto Gómez, ¿no? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, una vez más, gracias por la invitación. ¿Cómo es posible que hayas hecho cuántos capítulos fueron en total de Como tú ninguna? Mira, esa novela tuvo 258 horas, pero como eran capítulos largos, muchas veces duraba hora y media al aire, internacionalmente salieron 310 horas. Duró un año, 3 meses en pantalla. ¿Cómo es posible esto? ¿A qué se debe que esta telenovela haya sido la más larga de la historia? Esa telenovela empezó con mal pie, la novela tenía muy mal rating, yo no la escribía, yo estaba en otro proyecto. Y pues te digo, la novela era un fracaso. Y me llamó mi jefe y me dijo, Alberto, salí del otro escritor, quiero ponerte al frente de Como tú ninguna, solamente llévala hasta el capítulo 100 y en el capítulo 100 le hacemos un final. Necesitamos 100 capítulos para poderla vender internacionalmente porque menos de eso en esa época no compraba. Entonces me dijo, esto no levanta, la telenovela está muerta, pues llévala hasta el 100. Y yo le dije, bueno, perfecto. Él me dijo, haz lo que quieras, mete, saca, con personajes nuevos, revive, lo que tú quieras, pero esto ya no levanta. Bueno, y dicho y hecho, yo comencé y le empecé a meter truculencia, pero de la buena. Pues ya sabes, robos de niños, asesinatos, mucho amor, mucha maldad de los villanos. La pobre Gilda se convirtió en la gran víctima de todas las desgracias inventadas y por inventarse. Y el rating comenzó a subir y a subir y a subir y a subir y se convirtió en una cosa imparable. Y entonces, bueno, obviamente el canal decidió no terminarla y ya se convirtió más que en Como tú ninguna en las aventuras de la pobre Gilda Barreto, porque a esa Eso, mujer le pasó de todo. eso quería decirte, que en Abigail catapultaste la telenovela con una frase, pero aquí la telenovela que lleva por título Como tú ninguna, al final la gente hablaba era de Gilda Barreto, protagoni- protagonizada por Gabriela Spanik, ¿no? Yo me acuerdo que el público y la prensa decían que lo único que le faltaba a Gilda era que le hiciera pipí un perro encima. Sí, es verdad, que la orinara un perro y que bueno, estás más empavada que Gilda Barreto. Sí, esa era otra frase famosa. Está más empavada que Gilda Barreto, es verdad. Madre mía, Gabriela Spanik, ¿cómo pudo aguantar tanto? Gabriel Spani sufrió, pero lo indecible, porque esa mujer pues se quedó ciega, le robaron la hija, es que le pasó de todo, se volvió loca, la encerraron en un manicomio, fue a la cárcel, se la intentó violar el hermano del protagonista, la suegra era una suegra maldita que la odiaba con toda su fuerza, luego había una galería interminable de villanas, luego le apareció el padre la odiaba porque no sabía que era la hija, me acuerdo de una escena famosa donde el padre le mete una paliza en la calle y le da cachetadas y patadas. Y ese capítulo me acuerdo que vino muy alto en rating y fue como una barbaridad porque claro, él no sabía que era la hija. Y yo me acuerdo que ese día la centralita del canal se reventó a llamadas del público porque la gente llamó indignada que cómo era posible que el padre le metiera esa paliza a Gilda y entonces el público como ofendido, como furioso por eso que había pasado. No, sin duda, en este caso, ella, además de ser la víctima de todas las maldades habidas y por haber en el mundo terrenal, y en el de la ficción también, ¿no? Porque yo no he visto ninguna película ni ninguna otra telenovela en donde existe una Gilda Barreto. Siempre, o sea, Gilda a la pobre la pusiste a que se acabaran todas las protagonistas sufridas, o sea, era ella la reina de las protagonistas sufridas. Vuelvo un poco lo que he dicho en programas anteriores. Eran telenovelas que se escribían al día. Entonces tú sabías que era lo que le gustaba al público. ¿Y qué Claro. gustó de esa telenovela? Los grandes sufrimientos de la protagonista. Entonces, Claro. pues, cada vez eran más y cada vez eran más. Me acuerdo que uno de los capítulos de mayor rating
es porque el canal de enfrente estrenaba una telenovela. Y pues me llama mi jefe Arquímedes Rivero y me dice, Alberto, tal día nos van a poner enfrente el estreno de una telenovela nueva y ya nosotros tenemos muy larga la nuestra, invéntate algo contundente para ese capítulo que haga que el público se quede pegado viéndonos y no se vaya a ver el estreno de enfrente. Y yo me acuerdo que yo me fui a mi casa con esa preocupación. Y yo dije, wow, ¿y qué le invento? Si a esta mujer ya le ha pasado de todo, ya no le puede, lo único que falta es que baje una nave extraterrestre y se la lleven a Júpiter. Y yo me fui con aquella preocupación, con aquella cosa, y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, se me ocurrió que fue el famoso capítulo donde Gilda se roba a su propia hija porque la tenía otra gente, ella agarra una avioneta y la avioneta se estrella en la selva y pues ella queda en la selva perdida, perseguida por animales salvajes, serpientes venenosas, no tienen comida ella y la niña, no hay agua y bueno, ese capítulo pero nadie vio el estreno de la telenovela de enfrente. Todo el mundo se quedó viendo la nueva desgracia de Gilda Barreto en la selva. ¿En quién está inspirada Gilda Barreto, de verdad? Cuéntanos la verdad. ¿Quién es Gilda Barreto? No, en nadie. Yo no creo que exista nadie en el mundo con semejantes sufrimientos. Y si existe alguien así, pobrecita, que se haga un despojo, porque, wow, tanto dolor y tanta desgracia no hay cuerpo que la aguante. Así es, así. Pero sin embargo, la prensa ha asociado en algunas ocasiones que la propia Gabriela Spani tiene un poco de Gilda Barreto. Yo no creo, Gaby es una mujer muy exitosa, le ha ido muy bien. Fue la primera actriz extranjera en protagonizar a las 9 de la noche en Televisa. Gaby ganó mucho dinero, Gaby protagonizó grandes historias, luego la contrató Telemundo como la estrella máxima. O sea, yo no creo que a Gaby le haya ido mal, para nada. Gaby es una mujer muy, muy exitosa. No, lo digo porque ella en el plano personal tiene algunas cosas, pero estamos hablando de las telenovelas. No nos vamos a extrapolar a la actriz. Me encanta Gilda Barreto. Creo que en Gilda Barreto también habían personajes o habrían personajes que también matizaban, ¿no? ¿Cuáles eran exactamente? ¿Cómo que matizaban? ¿Qué quieres Que decir con eso? matizaban el peso de la historia, ¿ok? Gilda era la protagonista, pero habían otros personajes que también se convirtieron en populares. Ah, no, claro, por supuesto. Es que te digo, es que la telenovela fue tan larga. Yo me acuerdo que un día yo iba por uno de los pasillos de Venevisión y se me acercó una actriz y me dijo, Alberto, quiero que me metas en tu telenovela. Y entonces yo le dije, bueno, pues en cualquier momento, le digo, porque siempre hay mucho transitar de personajes. Y me dijo, es que no actuar en Como tú ninguna es una raya, me dijo ella. Entonces me causó gracia. Y claro, fue tan larga la telenovela que casi todo el elenco del canal pasó por allí y yo me apoyé mucho pues en los personajes secundarios, las grandes villanas, este padre diabólico, Marita Capote, que era la villana, Fabiola Colmenares, Belén Díaz, o sea, es que teníamos un elenco de lujo. Y claro, todos esos personajes tuvieron mucho, mucho peso y ellos movían, pues todo lo que le pasaba a Gilda era consecuencia de lo que hacían estos personajes secundarios. Entonces, sí, yo me apoyé mucho en estos personajes. Cuando llegaste en el capítulo 100, que tu jefe te había dicho, hazme el capítulo 100, ¿qué ocurrió en ese momento? En ese capítulo, si no me equivoco, es que ya han pasado tantos años, Luis, si no me equivoco, en ese capítulo se moría la madre de Gilda, creo que en ese capítulo pasaba eso. No me acuerdo. Obviamente ya la orden de terminarlo en el 100 ya se había olvidado, ya teníamos Ya la tanto habían rating que cambiado, claro. quedó en el olvido, por supuesto. Pero tú habías puesto ya en otra telenovela a Gabriela Spani como Amaranta Rey, ¿no? Ahí sí, no, todo por tu amor fue luego de Como tú ninguna. Fue luego de Como tú ninguna. Sí, Claro, sí. porque como ella se iba a quitar ese, ese, ese personaje tan que marcó la historia de una telenovela rosa tan larga y qué hacía la pobre si ya había vivido todo lo que viven las protagonistas. Y me pareció muy interesante verla en ese personaje de Amaranta Rey.
Sí, obviamente había que darle un vuelco muy grande a su registro como actriz. Ya había llorado y ya había sufrido todo lo que podía sufrir a lo largo de 20 telenovelas. En una sola, ella sufrió todo lo que se sufre en 20 telenovelas. Entonces, cuando se hace Todo por tu amor, que era el gran proyecto, era el regreso de Janet Rodríguez a la televisión, con el galán del momento, que era Giancarlo Giancarlo Simancas, Simancas, se claro. conjugó un elenco muy fuerte. La telenovela había muchas expectativas porque la quería Televisión Española, donde Cristal y La Dama de Rosa habían sido grandes booms, y entonces querían una nueva telenovela con Janet. Y entonces yo creé este personaje sin saber que lo iba a hacer Gaby, y entonces se comenzó la búsqueda. Y entonces a mi jefe se le ocurrió, me dice, ¿qué tal Gabriela Spani para ese personaje? Y yo le dije, ella está mandada a hacer para ese personaje. Gaby haría una maravillosa Amaranta. Habría que ver si lo quiere aceptar luego de haber sido protagonista. Y ella, cuando yo le hablé del personaje, le expliqué lo que era el personaje, ella se enamoró del personaje. Y ella dijo, lo hago, no me importa no ser la protagonista, lo hago. Bueno, y dicho es que se robó la telenovela. Sí, sí, de hecho se convierte en la verdadera protagonista de esta telenovela, porque, Te voy a contar un secreto de esos que te gustan y que a le gustan ver, al público. No voy a nombrar quiénes fueron por respeto. En mi Instagram me seguían dos actrices, de esa telenovela, y yo la seguía a ella, a estas dos grandes actrices, las cosas como son. Entonces, un día que puse un post con algo de Amaranta, una escena de Amaranta, una de las locuras de Amaranta, ese mismo día las dos actrices me dejaron de seguir. madre mía. Y yo dije, todavía no lo superan, todavía no lo superan. Claro, a eso voy, porque, a ver, no había que ponerse vendas en los ojos para no darse cuenta que esta mujer se robó esa telenovela, o sea, la hizo suya, o sea, fue ¿Sabes que total. hace cosa de un año vi una entrevista que le hicieron a Gaby, y entonces la periodista le preguntaba sobre este personaje y ella dijo algo muy cierto. Ella dijo, mira, la gente no se acuerda del título de la telenovela y la gente no se acuerda de los personajes de la telenovela, la gente se acuerda de Amaranta. Y es verdad, ella se robó el show, y pues hubo gente que no lo perdonó. Hubo gente que no pudo con ese éxito de Gaby. Sí, muy bien. Tú no comenzaste a escribir esta telenovela. ¿Qué fue lo No, que sí, sí, pasó? sí. ¿Sí? No, esta telenovela es mía desde el capítulo 1. Yo en esa época trabajaba en Televisa y yo mandaba los capítulos a través de DHL, porque todavía no estaba el famoso Internet. Entonces yo Claro. mandaba los capítulos a través de DHL, y desde el capítulo 1 yo los enviaba desde México. Ah, pero como tú ninguna, entonces fue la que no comenzaste a escribir. Como tú ninguna, no. Como tú ninguna la empecé en el capítulo 41. Pero Todo por tu amor sí la comencé yo desde el capítulo 1. Vale. ¿Y qué le pasó a Como tú ninguna en los primeros 40 capítulos? ¿Qué no pegaba de la telenovela? Lo que le pasó a Como tú ninguna es que estaba muy apegada a la telenovela original de la cual partía, que le había Ok. pasado hacía pocos años el mismo canal en el mismo horario. Sí. Entonces era una copia exacta del original. Entonces el público como que no le hizo gracia volver a ver una telenovela que estaba tan reciente. Cuando yo entro, yo aparto el original, yo me voy con todas las locuras que se me ocurrían, y pues claro, resultó ser otra historia, y entonces fue cuando despegó. Alberto, ¿cuál es tu fetiche con los gemelos? Siempre hay unos gemelos en tus telenovelas. Yo tengo dos fetiches: los gemelos y las peleas de mujeres en las piscinas. Eso me lo dice siempre Lilibet Morillo. Siempre me dice lo mismo, me dice, Alberto, las dos novelas que he hecho contigo, en las dos me he puesto a pelearme en una piscina con otra mujer. Y yo he visto otras novelas tuyas y siempre pones a mujeres peleando en la piscina. ¿Por qué? Yo digo, bueno, no sé, me gusta. Entonces pasa un poco con los gemelos. ¿Sabes qué pasa? Que son tramas que te dan para mucho, son tramas que se prestan para sacar grandes situaciones. En el caso de Como tú ninguna, no estaba planteado. La cosa con Como tú ninguna es que a cada momento, por decirte, me decían, bueno, la novela se acaba ya. Entonces ya yo me iba hacia un final.
Y de pronto me llamaba mi jefe y me decía, Alberto, es que no podemos terminarla, es que nos matan los anunciantes, es que estamos arrasando, tienes que hacerle 50 capítulos más. Entonces era inventar otra vez más cosas, más personajes, salían unos, entraban otros. Otra vez volvían con lo mismo. Bueno, ahora sí, ya la vamos a terminar. Otra vez me volvían a llamar. No, 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 olvídate, no la vamos a terminar. Son 30 capítulos más. Y eso era lo que pasaba. Entonces, ya en el alargue final, ya la novela, te digo, ya había pasado de todo, ya estaba agotada la historia. Y otra vez me vuelve a llamar mi jefe, me dice, Alberto, 30 capítulos más. Y otra vez me fui a la casa con la preocupación. Yo digo, ¿ya qué hago? ¿Ya qué invento? Si ya le ha pasado de todo. Ahora sí se me va a caer el rating, porque yo vivía con ese temor. Yo vivía con el miedo de que la novela se hundiera. Y pues yo dije, ya está, la hermana gemela maldita que viene a hacerse pasar por ella. Y dicho y hecho. Es decir, que incluso Gabriela Spani, antes de tener gemelo en La Usurpadora, que ha sido su gran éxito mundial, ya había hecho de gemela en Como tú ninguna. Sí, sí. No era una gemela en realidad, era alguien que se le parecía, que era idéntica a ella, porque Gilda no tenía hermanos. Entonces era una doble, una tipa que se le parecía, que era malísima. También pasó algo muy interesante. Yo puse una escena cuando se enfrentan las dos. Entonces yo puse una escena donde se iban a las manos y se peleaban. Y ambas rivales rodaban por el piso y se metían una paliza la una y la otra. Para aquella época, pues, no había los adelantos de la televisión de hoy en día, que se podía trucar con pantalla verde, con toda esta cosa. Y entonces en producción dijeron, pero ¿cómo hacemos para ponerla a pelear? Porque es muy difícil que se pelee con ella misma. Entonces Gaby, que poco en esa época no se sabía, entonces Gaby dijo, yo tengo una hermana gemela. Y todo el mundo, ¿cómo? Digo, sí, yo tengo una hermana gemela, yo le voy a pedir que ella haga la pelea conmigo. Y efectivamente fue cuando conocimos a Daniela Spani y ambas hicieron la famosa pelea a golpes. Que también pasó lo mismo. Empezó a llamar la gente a la centralita de Venevisión. ¿Cómo lo hicieron? Pero es que se estaba peleando con ella misma. Pero qué buen truco. Pero qué cámaras son esas. O sea, la gente se volvió loca. La gente no entendía eso. Ya, ya. Yo siempre recuerdo, esto es muy anecdótico de cuando Como tú ninguna, que yo veía y decía, etapa cumbre, y pasaba meses en la etapa cumbre, después capítulos de impacto, y pasaban muchos capítulos. Y yo me imagino que ese era el truco cada vez que te llamaban, 50 capítulos, no, súmale 30, súmale tanto. No, y llegó a anunciarse capítulos finales, llegó a anunciarse, decía, capítulos finales de tu telenovela como tú ninguna, y después seguía durando 5 meses más, o sea que no eran capítulos finales, pero es que el canal se negaba a terminar con ella, cosa que me parece totalmente lógico. Si tú tienes un éxito tan grande, nadie te asegura que la siguiente telenovela va a tener el mismo éxito, entonces alarga como chicle ese éxito. No, pero ya se te pasó ahí la pluma. Yo creo, yo dije, bueno, este escritor no va a poder escribir más telenovelas, porque imagínate, ya todas las musas las dejó en Como tú ninguna. Y estamos hablando de 1996, ¿no? 95, 96, sí. 95. 95, 95. Sí, imagínate, tenía yo 15 años, o sea, yo estaba terminando el bachillerato y ya era como que yo llegaba del cole y era a verla Como tú ninguna. Corriendo, ¿no? Corriendo. Corriendo. Y recuerdo que mis compañeros del bachillerato solo iban porque además también es otro fetiche tuyo. Si hay una telenovela con mucha gente en bañadores, son las tuyas. Sí, también trato de hacerlas muy visuales y entonces pues al público siempre le gusta, a las mujeres les encanta ver a los galanes sin camisa o en traje de baño o en interiores y al hombre le encanta ver a estos mujerones que por lo general trabajan en mis telenovelas, pues se Claro. les encanta verlas en tanga, en bikinis. Sí exploto mucho la parte visual, eso lo agradece el público. Sí, bueno, por suerte en Venezuela hay muy buen clima, en Miami también, así que te iba súper bien. Difícil era en Sí, México ya. por ese lado no había problema, por ese lado no había problema. Bueno, y qué coincidencia que en varias etapas de tu carrera está Gabriela Spani o tú estás en la de ella, pero bueno, ha sido una sinergia los dos, ¿no? Nos ha tocado, sí, nos ha tocado.
hemos coincidido en varias y yo feliz de escribir para ella. Gabriela es mi hermana, yo la amo, yo la amo. Gabriela es un ser súper especial y yo encantado de trabajar con ella. Bien. Actualmente tienes mucha comunicación con ella, son amigos. Sí, claro, claro. Gaby y yo siempre estamos en comunicación, siempre hablamos. Ella ahora va a estrenar una obra de teatro que se llama Ay, por favor, la usurpadora. Entonces, el estreno iba a ser ya en diferentes países. Lo que pasa es que se atravesó todo esto del COVID y pues se cayeron todas las fechas. Pero la obra ya está lista, ya está montada y en cuanto pase toda esta pandemia, todo este desastre, ella estrena la obra. De hecho, ya tenía muchas fechas en Venezuela. Ella iba a estar en Maracaibo, Caracas, Barquisimeto. Ella la iba a recoger. Igual estaba para Panamá, Perú. O sea, se la habían comprado en muchos sitios debido a la gran estrella que es Gaby. Claro. ¿Qué tendrías que decir de ella después de ver su crecimiento en la pantalla? Sobre todo, como has dicho, ¿no? Fue la primera venezolana o extranjera en protagonizar una telenovela en Televisa Prime Time para un público mexicano que es muy celoso con sus actores y sus actrices. Gaby lo tenía todo para triunfar. Gaby, aparte de buena actriz, es sumamente bella. Entonces, más en esa época tenía una cara tan angelical, tenía un rostro que se paraba frente a la pantalla e iluminaba la pantalla. Entonces Gaby lo tenía todo. A mí no me sorprendió para nada el éxito de Gaby, pero para nada. O sea, eso era una cosa que se veía venir. Claro, después superó las expectativas, porque La Usurpadora, pues ya sabemos, ha sido una de las telenovelas más vendidas de Televisa, que le ha dado la vuelta al mundo. Entonces, Gaby enamoró al planeta con ese personaje, No, es con que esos personajes. con esos personajes, sí, sin duda. Y qué raro que no volvió a trabajar contigo para las de Miami. Porque cuando yo escribía para las de Miami, ella estaba contratada en Telemundo, entonces estábamos en empresas diferentes. Yo Diferente. estaba o en Fonovideo, que era una filial de Venevisión, o después ya en Venevisión Production, y ella ya, cuando yo ya estaba en Venevisión Production, que ella ya no estaba en Telemundo, pero ella era la estrella de TV Azteca. Entonces, por cuestiones de time, no coincidimos. Más la última telenovela que yo hice para México, que fue Siempre Tuya Acapulco, ella hace una actuación especial de 11, 12 capítulos, donde hace un personaje muy fuerte, una fiscal, y ella hizo esa actuación especial. Ahí volvimos a coincidir en el 2014. Qué bien, qué bien. No, pero sin duda. Ahora, volviendo a Como tú ninguna, que es este episodio dedicado a la telenovela más larga de la historia. El final, como todos los finales, ¿no? Como todo final de telenovela rosa que se respete, la felicidad eterna. Y de allí salieron Miguel de León y Gabriela España a casarse y transmitirlo por Sábado Sensacional. De ahí salieron derechitos al altar, sí. Totalmente, es que fue así, fueron 2 años que el sentimentraje en periódicos y la ocupación de esta pareja en los medios fue insólita, Sí, totalmente, totalmente, totalmente. porque además el amor traspasa la pantalla. Suele pasar mucho esto en tus telenovelas. Sí, bueno, pues pasó con Fernando y Caterín, en Abigail. Después han habido otros romances que no se han hecho públicos, pero que han ocurrido. También han habido romances que han sido durante el tiempo de la telenovela y luego se acaban. Pero sí, claro que pasó, claro que pasó, y muchas veces, y sigue pasando, y seguirá pasando, no en mis telenovelas, en cualquier otra, porque o eran telenovelas muy largas, eran, acuérdate, 9 meses de grabaciones, un Sí. año de grabaciones. Entonces, llegabas a convivir más con los compañeros que con tu propia familia. Entonces, es lógico que se den estos romances y estas uniones. Pero en Como tú ninguna, ellos cuando empezaron la telenovela no eran novios. No, de hecho, Gaby siempre cuenta que no fui yo, cuando Arquímedes Rivero la llama
para decirle que venían grandes cambios en la telenovela porque no funcionaba, que entraba un galán nuevo, que ya ella iba a dejar de estar enamorada del personaje de Eduardo Luna y se iba a enamorar de un nuevo galán. Ella no tomó con buen grado esa noticia, ella lo contaba, ella siempre lo ha contado. Entonces ella dijo, no, porque un galán nuevo, si yo me llevo muy bien con Eduardo y no sé qué. Y entonces cuando entró Miguel de León, ella lo recibió obviamente con mucho cariño, como una gran compañera, pero a ella no le hizo mucha gracia el cambio de galán. O sea, que no sé si se conocían de antes, no lo recuerdo, pero ellos se enamoraron en el camino. Ellos se enamoraron en Gilda Barreto, amigo. Yo creo que si hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente sobre el título de la telenovela, no lo van a recordar mucho, van a recordar más a Gilda Barreto. Es que no se sabía que iba a sufrir tanto esa pobre mujer, porque si no estoy seguro que le hubiéramos puesto otro título, no le hubiéramos puesto como tú ninguna, no sé, le hubiéramos puesto Los pecados de Gilda Barreto, Las lágrimas de Gilda Barreto. Es que, wow, fue demasiado, demasiado. Cuando defines los nombres, bueno, en este caso ya tú cogiste la telenovela con el nombre de la protagonista, pero ¿sueles hacer algo para pensarte bien el nombre? ¿Qué te lleva a Sí. elegir el nombre de la protagonista? Uh, En mi caso, que es de telenovela tradicional, siempre trato de poner nombres dulces, nombres bonitos, ¿no? Nombres que produzcan dulzura, que le caigan bien al público, para la protagonista. En el caso de los galanes, pues hay como una costumbre de poner nombre doble, ¿no? Juan Mm, Manuel, Luis Diego, Fernando José. Eso es muy de telenovela rosa. Y las tradicional, claro. villanas, siempre me gustaron los nombres rimbombantes, ¿no? Pues ya tú ves Amaranta, nombres así que Eva Granados, nombres que suenen, que se le queden al público en la cabeza. Pero no es que te estés inspirando en gente que te rodea, ¿no? No, 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 no. Yo siempre trato de buscar nombre que combine con el apellido y que suene, o sea, que suenen, que sean nombres sonoros, ¿ves? Yo no le pondría a una protagonista María, porque María pues no me dice nada. Entonces, pero si ya le pones por decirte Eloísa, Marisol, ya son nombres que te golpean, ¿no? Que te quedan. Claro, claro. Bueno, pero aquí es que le quedó a Gilda, o sea, el Barreto es como que no se lo pueden quitar de lado, porque imagínate tú, pega perfectamente. Les- Hay gente que la sigue llamando Gilda, obviamente. Bueno, lo que hace una historia, ¿no? Y por eso es este podcast que es rememorar un poco y darle un poco de homenaje, ¿no? A ese género que en mi caso especialmente tuvo tanto, me dio incluso inspiración, ¿no? Por leer novelas, por fomentar la creatividad también, o sea, quizás no para yo hacer una telenovela, pero al menos escribir otro tipo de historias o tu propia historia, ¿no? Porque mucha gente además se ve reflejada en esas historias de los protagonistas. Es increíble. O sea, si hay gente que de verdad le pase cosas al estilo Gilda Barreto. Te digo que a la pobre que le pasen tantas desgracias necesita verse con un brujo urgentemente para que le hagan un despojo, porque no hay cuerpo que aguante tanto sufrimiento. Y Gilda no fue un brujo, no recuerdo si ella habría ido a un brujo. Sí hubo una etapa, acuérdate que estaba la gran actriz venezolana María Antonieta Gómez, ¿te acuerdas? La señora de pelo blanco, ella hacía una bruja que se llamaba Miosotis, que era una tracalera. Yo me acuerdo que ella leía las cartas en una computadora, entonces ella tenía una computadora portátil y ella ahí leía las cartas, que eso gustó muchísimo, eso era muy cómico, porque el personaje era muy miserable, vivía en un rancho. Ah, Entonces, sí. claro, los personajes la iban a visitar en aquel rancho cochino, cayéndose de viejo, y ella sacaba su gran computadora para leer las cartas. Entonces, en una de las etapas de la novela, donde a Gilda le habían robado a su hija, que se la robaron como 70 veces a lo largo de la historia, esta bruja Miosotis la embaucaba y la engañaba, leyéndole las cartas en la computadora y asegurándole que la hija iba a aparecer. Y todo era mentira, era una bruja tracalera. Pobre Gilda, de verdad.
Bueno, espero que si Gilda Barreto, digo, Gabriela Spani, pudiera escuchar este audio o ver este vídeo, le enviamos muchos saludos y mucho respeto de verdad por ese gran trabajo que hizo, por ser muy valiente y por tener tanta resistencia, porque a ver, sin duda emocionalmente eso le pega también a una actriz. Ya después buscaré la manera de preguntárselo, a ver si Me ella se. imagino que se iba a su casa, me imagino que se iba a su casa agotada, pero no te preocupes que ella verá esto, yo se lo haré llegar y ella lo verá. Claro que sí. Gracias, Alberto. Nos vemos en un próximo capítulo para seguir rememorando historias que hicieron, valga la redundancia, historias en la telenovela Rosa, porque sin duda tu pluma marca esa fase en la televisión venezolana, mexicana y mayamera, porque eres pionero en los Miamis con las telenovelas rosas y las peleas en las piscinas y el cocodrilo en la piscina. Gracias, abrazos. Bueno, nos estamos hablando. Bye.